Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Hola, buenos días, hermanos. El tema que vamos a desarrollar hoy día es Jesús, la Iglesia y la Palabra. Como siempre, les pido por favor que recemos un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria para pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo y que la Santísima Virgen también nos acompañe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, le doy gracias a Dios por tenernos acá, y no solamente acá en este retiro, sino que todo este camino de conversión, este camino espiritual, porque el Señor nos va enseñando y se nos va dando a conocer el Señor Jesús. Y de eso se trata un poco cómo uno puede glorificar a Dios, conociéndolo y amándolo. Y todo este camino lo hemos ido conociendo por gracia de Él. Lo vamos amando también. Como el tema es Jesús, Jesucristo, la Iglesia y la Palabra, voy a recordar algunos puntos como bien básicos, pero son muy importantes para ir entendiendo, porque quiero en el fondo, ojalá, aportar un poquito en esta charla. Por la palabra en San Juan 1:1 dice: en el principio ya existía la palabra, Dios Hijo, que es la segunda persona, y la palabra estaba junto a Dios, o sea, junto al Padre, y la palabra era Dios. ¿A quién se refiere esto? Es a Jesús, ¿ya? Jesús, la segunda persona, pero hasta este momento podemos hablar más que nada de segunda persona de la Santísima Trinidad, porque Jesús se engendraba después en nuestra historia a través de la Santísima Virgen María. Entonces, en el inicio, o por toda la eternidad, antes de toda la creación, obviamente ya existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Jesús como persona no todavía. ¿Me explico? Ahora, dentro de todos los atributos o propiedades que tiene Dios, y que obviamente son de la segunda persona del Hijo y también del Espíritu Santo, el Padre nos mostró como 24, pero yo voy a resaltar algunos para apoyar esta charla. Una de las propiedades es que es omnisciente, otro que es omnipotente, otra propiedad es que es la verdad. Y ahí quiero detenerme un poquito. Dios es la verdad. La segunda persona, el Hijo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Dios es la verdad. Por lo tanto, si creemos en Dios, si creemos en Jesús, tenemos que aceptar que lo que Él nos dice con su palabra es la verdad. Y no hay ninguna posibilidad de cuestionar. ¿Ya? Por fe, es la verdad. Jesús es la vida, Dios es la vida, ¿ya? Es espíritu, es creador, también esto es importante, creador, no es un ser dentro de la creación, es el creador, es el ser total,
¿ya? Bueno, y dentro de esas otras propiedades como pureza y santidad, ¿ya? El Hijo, es decir, la segunda persona, es glorificado por el Padre. Y Él quiere glorificar al Padre como Dios y como hombre. Y además quiere glorificar a los hombres, haciéndolos hijos de Dios. ¿Por qué resalto esta frase? Porque aquí dice, quiere glorificar al Padre como Dios y como hombre. Porque por toda la eternidad glorifica a Dios Padre, pero como Dios Espíritu, como segunda persona. Pero también la segunda persona quiere glorificar a Dios Padre como hombre, es decir, tomando materialidad, siendo humano. ¿Ya? Dice, Dios Hijo es glorificado por el Padre al darle todo su ser, y el Hijo glorifica al Padre con todos los atributos gloriosos que ha recibido del Padre. A su vez, el Hijo glorifica a los hombres al comunicarles los dones, la vida, la santidad, la belleza, la bondad, etc. Y los hombres, es decir, nosotros, glorificamos a Dios al reconocer por la fe los atributos de Dios. ¿Ya? Y además lo glorificamos al cumplir su santa voluntad. Pero básicamente, ¿cómo uno puede glorificar a Dios? Es conociéndolo y amándolo. Y gracias a Dios mismo, en esta pequeña escuela, lo vamos conociendo a Dios. ¿Ya? Por lo tanto, estamos destinados a glorificar a Dios. ¿Cuál es el hecho más importante que ha ocurrido en la Tierra, dentro de toda la historia de la Tierra, de toda la creación en el fondo? Es que Dios Hijo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha hecho hombre y vivió 33 años con nosotros. Esta es la noticia más importante, la buena noticia. ¿Ya? Dice en Juan 1:14, y la palabra, es decir, Dios Hijo, se hizo hombre y acampó entre nosotros. Todas estas cosas todo esto lo sabemos, lo hemos escuchado un montón de veces, pero tenemos que siempre meditarlo, porque siempre Dios nos va mostrando cosas. ¿Ya? Así que, sí, Dios se ha hecho hombre. ¿Cómo se hizo hombre? Rápidamente, bueno, a través de la Santísima Virgen María, por el Espíritu Santo, gracias a la Santísima Virgen María, la esclava del Señor. ¿Y dónde nació en Belén? O sea, todo esto es histórico, es comprobable. Jesús nació, estuvo aquí en la tierra. Ahora, ¿para qué vino Jesús a la tierra? Aquí el Padre nos pone altos motivos. Uno es que vino para amar y dar gloria a su Padre Dios con un cuerpo humano. Esto es lo que quería resaltar, porque uno lo lee y a veces pasa como que uno ya, sí, cuerpo humano, Jesús, pero es importante porque Dios es Dios, es Espíritu, pero tomó corporalidad, la segunda persona. Y lo hizo porque ama al Padre. Dice en Juan 14:31, dice, es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que el Padre me manda, y lo que el Padre me manda, yo lo hago. Es decir, Jesús vino acá y se hizo hombre por amor al Padre. Obviamente también por amor a nosotros, pero por amor al Padre. Otro motivo, ¿por qué vino a la tierra? Para hacernos hijos adoptivos de Dios, participando de la vida de amor de Dios. Entonces Jesús vino para hacernos hijos del Padre, para ser hijos adoptivos de Dios y partícipes de la naturaleza divina y de la vida eterna. Y ahí quiero que vayan siguiendo después qué relación tiene esto con la Iglesia Católica. ¿Ya? Ahora, yo les voy nombrando la palabra, porque como el tema es además de la palabra, todo se reafirma con la palabra de Dios. Porque ya vimos que una de las propiedades de Dios es que es la verdad. Y si Él nos dice a través de la palabra algo, es la verdad.
Ese es un segundo motivo por qué vino Jesús, para hacernos hijos adoptivos y que nosotros participáramos de la naturaleza divina. No sé si esto se entiende un poco, cómo es participar de la naturaleza divina, pero voy a tratar de desarrollarlo un poquito más adelante. ¿Para qué más vino? Es para librarnos del poder del demonio. En primera de Juan 3:8 dice: el Hijo de Dios, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se manifestó para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es el objetivo del diablo, del demonio? ¿Cuál es el objetivo principal? Es separar a los hombres de Dios, es decir, que no nos unamos a Dios. Ese es el objetivo del demonio. ¿Y cómo lo hace? Mediante el pecado. Él nos tienta y quiere que nosotros pequemos, y nosotros al pecar nos separamos de Dios. Y aparte de separarnos, no es que nos separemos solamente, sino que la idea del diablo, el objetivo del demonio es que nosotros odiemos a Dios. Todo lo contrario que el Señor nos manda, que es amarlo, que es el primer mandamiento. El demonio quiere todo lo contrario de Dios. Ahora, el demonio al hacer pecar a Adán y Eva, introdujo la muerte y el dolor en el mundo. Por lo tanto, siempre cuando nosotros conversamos con distintas personas, y siempre la pregunta básica o típica es: ¿por qué Dios permite tanto mal? ¿Ya? Pero el mal y el dolor y la muerte es porque nosotros pecamos por nuestro libre albedrío. No es Dios el que lo causa. Porque si Dios, que nos da el libre albedrío, el libre albedrío es optar por hacer la voluntad de Dios o no hacerla, y si Dios nos da algo, libre albedrío, Él cumple. Si nosotros queremos desobedecer, Él nos va a dejar desobedecerlo. ¿Ya? Por eso es todo el mal y toda la muerte y el dolor del mundo. Porque Dios es la verdad, y si nos da libre albedrío, es verdad que nos da libre albedrío y nos deja hacer lo que queramos. Pero dentro de toda esa equivocación, el pecado y el desastre que nosotros producimos, Dios ya tiene una solución, una salvación para nosotros. ¿Para qué más vino Jesús al mundo, a la tierra? Para librarnos de la muerte y darnos la vida eterna. Muy relacionado con lo anterior. Porque nosotros al pecar nos separamos de Dios, y al separarnos estamos alejados de la vida, que es una de las propiedades de Dios. Si nos alejamos de Dios, que es la vida, estamos muertos. Entonces Jesús vino a librarnos de la muerte y darnos la vida eterna. A ver, otro motivo por qué viene Jesús es para darnos sentido a los sufrimientos humanos. Muchos sufrimientos son para salvación de muchas almas. ¿Ya? Todos los sufrimientos ofrecidos con Cristo son redentores. Es decir, todo este mal, entre comillas, y sufrimiento, si los aceptamos y los ofrecemos con Cristo, son redentores, es para salvación de la humanidad. Dice acá también que el sacrificio y la oración del cristiano alcanza gracias para toda la Iglesia y nos aparta del poder de Satanás. Estos sacrificios tienen un valor inmenso, unidos a la pasión de Cristo, solo unidos a la pasión de Cristo. Por ellos, mucha gente se convertirá y se encontrará con Dios. Es decir, los sufrimientos no son en vano, siempre que los unamos a la pasión de Cristo. Otro motivo de la venida de Jesús al mundo es para anunciarnos el reino de Dios y llamarnos a la conversión. Dice: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios,
convertidos y creer en el Evangelio. Eso está en Marcos 1:15. Aquí ya empieza un poco a aparecer la iglesia, porque dice, nos anuncia el reino de Dios y nos llama a la conversión. ¿Para qué? Para reunir de nuevo a su iglesia. ¿Ya? Y es una conversión hacia los valores del reino de los cielos. Otro motivo de por qué viene Jesús al mundo. Y este es importante porque ya nos adentra un poco en el tema de la iglesia. Dice, Jesús viene para instituir sus 7 sacramentos. ¿Cuáles son los 7 sacramentos? Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Como dije al comienzo, Dios es la verdad. Dios es sabiduría, Dios es todopoderoso, es la sabiduría máxima. Entonces, cuando Jesús vino, dejó una iglesia, porque dijo, le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso lo dice Jesús, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, para ir hundiendo conceptos, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, debemos aceptar que dice la verdad y no podemos cuestionar nada de lo que Él dice. Y si Él dice que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es que dejó la iglesia. Ahora, Dios no es un ser antojadizo o que no cumple lo que dice o que dice algo sin sentido. Todo lo que dice, lo dice con sentido, porque es la verdad, porque es la sabiduría infinita. Entonces, si Él dice que dejó una iglesia, es para algo, no es en vano. Porque mucha gente dice, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. En el fondo no saben lo que dicen o no están creyendo en Dios ni en Jesús. Porque si creyeran de verdad en Jesús, creerían que Él dejó la iglesia. Y la dejó para algo. Porque Dios, como decía, no es antojadizo, no dice cosas sin sentido. Entonces, dejó la iglesia, entre otras cosas, para instituir los sacramentos, para dejar sacramentos. Además, Jesús es sacerdote, ¿cierto? Sacerdote a la manera de Melquisedec, pero es sacerdote. Y nosotros estamos acostumbrados a, gracias a Dios, ir a misa, escuchar la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, hacemos liturgia de las horas, hay muchas otras acciones litúrgicas. Pero ¿quién hace esas acciones litúrgicas dentro de la iglesia? Es Jesús, sacerdote, solo que lo hace a través de ministros o a veces también de nosotros mismos, ¿ya? Pero es Jesús el que está haciendo de sacerdote en cada actividad litúrgica de la iglesia y de la iglesia que Él instituyó, ¿ya? Por lo tanto, la iglesia en el fondo es Jesús mismo, está guiado por el Espíritu Santo, pero es Jesús el que actúa en la iglesia. Y si no fuera necesaria, eso es lo que a veces cuesta que las personas entiendan, si no fuera necesaria la iglesia, ¿para qué la iba a dejar? ¿Me explico? Si no fuera necesaria, si yo solamente me salvo porque me comunico con Dios directamente y no acudo a los sacramentos, es que Jesús hizo algo que no tenía sentido. Si yo me puedo salvar solamente comunicándome con Dios y pidiéndole perdón a Él directamente y otras muchas cosas que la gente dice, no, con la iglesia no quiero nada. Si yo puedo salvarme así, entonces Jesús hizo algo absurdo. Dejó una iglesia que yo igual no puedo salvar sin la iglesia. ¿Me explico? Pues Dios, Jesús, la segunda persona, es la verdad, es lógico, es coherente, ¿verdad?
¿Para qué otra cosa vino Jesús? Para perdonar los pecados. Y bueno, eso lo hace a través del sacramento de la reconciliación. Como les decía, yo no puedo confesarme directamente con Dios Padre, tengo que hacerlo a través de un sacerdote, a través de la Iglesia, y ser obediente a Jesús y a la Iglesia, porque el pecado original fue desobedecer. No sé realmente si fue una manzana, una pera o lo que sea, pero fue desobedecer a Dios. ¿Dónde está Jesús ahora? Bueno, está en todas partes porque es Dios y porque es infinito. Pero aquí también, releyendo este libro de enseñanzas, que les aconsejo que no lo pierdan, ya saben, nadie lo va a perder, pero si uno lo relee, el Señor le va mostrando cosas cada vez más, se va dando a conocer. Claro, ¿dónde está Jesús ahora? Está en todas partes, porque Él lo creó todo, está en el cielo también, está aquí en la tierra, pero ahora está en el cielo, después que vino Jesús, después que nació, vivió, pasó por su pasión, muerte, resurrección, ahora está en el cielo, pero está con su cuerpo, ya no solo espíritu, como era durante toda la eternidad, antes de haber venido. Y es para mí por lo menos una gran diferencia, porque ahora está en el cielo, pero también en cuanto hombre, en cuanto ser humano. Por eso les decía antes que en el comienzo de la Santísima Trinidad era Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, no hablaba de Jesús, hablaba de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ahora Jesús tiene un nombre, tiene nombre y es hombre. Tiene dos naturalezas, naturaleza divina, que la tuvo siempre y la tiene siempre, y naturaleza humana, que la tuvo después de ser engendrado acá en la tierra. Porque uno puede pensar que Jesús estuvo por toda la eternidad en el cielo con Dios Padre. Sí, no, claro, estuvo como segunda persona, pero no con corporalidad, no como hombre. ¿Ya? ¿Dónde más está Jesús? Acá en la tierra, en la Eucaristía. Está en todos los sagrarios. ¿Sí? Entonces, eso quería mostrarle un poquito de que me di cuenta ahora al preparar este tema, de que, claro, Jesús está en el cielo, pero como hombre también. ¿Sí? ¿Y qué hace Jesús en el cielo? Está intercediendo por nosotros, siempre intercediendo. Y nos envía el Espíritu Santo. Y desde ahí actúa en la Iglesia. Y es sacerdote también en toda la liturgia que hacemos acá en la tierra. ¿Dónde más está Jesús? Vimos que está en la Eucaristía, está en sus ministros, es decir, en los sacerdotes, está en los que sufren, en los pobres, en los enfermos, y obviamente en su iglesia, en la iglesia. Y está en la iglesia, ¿cierto? Ahora, pasando un poquito al tema de iglesia. Al comienzo, en la creación, Dios nos creó a Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Y se separaron de Dios, nos separamos, y es una separación del ser humano de Dios y de toda la humanidad. Pero Dios nos quiere unidos entre nosotros y unidos a Él. Si recuerdan la oración sacerdotal en Juan, el Evangelio de Juan, Jesús le pide al Padre, Padre, que seamos uno como tú y yo somos uno, así ellos en mí y yo en ti, quiere que estemos unidos. Y como les decía, después del pecado original y todo el daño que se produjo, Jesús, obviamente, y Dios ya está preparando un plan de salvación. Y el plan, así como a grandes rasgos, es volver a reunirnos nuevamente.
¿Y cómo se muestra eso? En que ya tenía un pueblo como escogido para irnos reuniendo a través de él. Reunirnos. Y después de eso, este pueblo escogido, Israel, también falló. Por lo tanto, había que hacer otra nueva alianza. Hizo una nueva alianza que fue a través de su sangre. Por eso vino Jesús. Y nos quiso reunir a toda la humanidad. Reunirnos y llevarnos a Él. Entonces, ahí ya estaba pensando en la iglesia, porque la iglesia, el objetivo de Dios es que nos reunamos a través de su iglesia. ¿Ya? Y en Mateo 16:18 dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Como les decía, esta es palabra de Dios, la palabra, entonces es la verdad. Y dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por lo tanto, Dios quiere una iglesia, Jesús quiere una iglesia, y tiene un motivo para ello. ¿Qué significa iglesia? Viene déjenme buscarlo acá. Bueno, eclesia, pero esa palabra indica reunión. Es los que se reunían en asamblea, reunión. Por eso digo que Jesús, Dios, nos quiere reunificar, unir nuevamente con Él. Ahora, todos los hombres que se salvan por Cristo y por la Iglesia. Cuando uno evangeliza y dice que la Iglesia católica es la verdadera Iglesia y todo eso, no implica que los que no estén en la Iglesia católica no se vayan a salvar. También muchos se salvarán, muchos, pero por la acción de Cristo a través de la Iglesia católica. Por todas las oraciones, por todas las, todo lo que hace la Iglesia católica, todo lo que hace Jesús a través de la Iglesia, por ese motivo se van a salvar muchos. Jesucristo santifica siempre a los hombres con la colaboración de la Iglesia. Sin ella no hace nada. Por eso Jesús dejó una iglesia, porque la acción de Jesús va a ser a través de su iglesia. ¿Ya? Y dice acá, Cristo está presente en la iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Por eso les decía antes que Jesús, sacerdote, ejerce su sacerdocio en la iglesia, a través de todas las acciones litúrgicas. Todo lo que sea acción litúrgica es acción de Jesús, sacerdote. Cristo glorioso, ascendido al Padre, obra según el Espíritu, por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Aquí ya está apareciendo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es parte de Jesús. Es parte de Jesús. ¿Por qué es importante escuchar a los ministros, a los sacerdotes, a todos? Porque aquí en Lucas 10:16 dice: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Está muy claro, o sea, es palabra de Dios, es la verdad. Por lo tanto, si nosotros no escuchamos a la iglesia a través de sus ministros, no estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos rechazando a Dios. Por lo tanto, Jesús dio autoridad docente
a los apóstoles y a sus sucesores, porque esta palabra de Lucas 16 está hablando de los apóstoles, pero les da autoridad a ellos y a sus sucesores. En Hechos 2:42, aquí se vuelve a hablar un poco de la unión. Dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Y eso era una asamblea. Ya Dios, Jesús nos estaba reuniendo nuevamente. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros, a los fieles cristianos, el deber de perseverar en la escucha de los apóstoles y sus sucesores. En 1 Timoteo 3:15 dice, la iglesia del Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad. Por lo tanto, en la iglesia voy a encontrar la verdad. La verdad. En Hebreos 12:25 dice, guardaos de rechazar al que os habla, pues si los que rechazaron al que promulgaban los oráculos desde la tierra no escaparon del castigo, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde el cielo. Esto ya fue después de que Jesús resucitó y subió a los cielos, porque sabemos que muchas personas rechazaron a Jesús cuando les hablaba aquí en la tierra, pero ahora nos está hablando desde el cielo, a través de su iglesia, y no lo debemos rechazar. En Jeremías 2:13 dice, doble mal ha hecho mi pueblo, a mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas que el agua no retiene. Y así son los que no aceptan la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Cuántas personas que nosotros tratamos de evangelizar y simplemente no aceptan la doctrina? Son cisternas agrietadas. Por lo tanto, toda nuestra vida cristiana es una vida eclesial. En la iglesia, no podemos andar solos buscando a Dios. Es eclesial y es, por lo tanto, comunitaria. Y si es comunitaria, es que nos está reuniendo Dios, nos está juntando. No se puede ser cristiano sin pertenecer a la iglesia. San Pablo II dice, del Espíritu de Cristo vive el cuerpo de Cristo. Y pregunta, ¿quieres tú también vivir del Espíritu de Cristo? Entra en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia. Nada tiene que temer tanto el cristiano como ser separado del cuerpo de Cristo. Es decir, nada tiene que temer un cristiano como ser separado de la iglesia. Pues si es separado del cuerpo de Cristo, ya no es un miembro suyo. Y si no es un miembro, no está alimentado por su espíritu. Por lo tanto, entonces la iglesia es una comunión y el ser cristiano es un ser eclesial. En el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática de la Iglesia, dice, Cristo es la luz de los pueblos. Por eso este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. ¿Ya? Y claro, que esta iglesia viene del griego eclesia, que significa llamar fuera, llamar a reunión, convocar, son las asambleas del pueblo. Entonces, iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero.
El objetivo de la iglesia es reunirnos nuevamente para estar con Dios. Y la iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo. Y de esta manera viene a ser ella misma cuerpo de Cristo. ¿Sí? Eso hay que irlo internalizándolo. Que la iglesia es cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Crear al mundo y además elevar a los hombres a la participación de la vida divina en Jesús mediante la Santa Iglesia. Dios nos quiere reunir de nuevo con Él, pero a través de Jesús. Pero Jesús nos quiere llevar a Dios Padre a través de la Iglesia. ¿Ya? Dice, así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia. Aquí está lo que les decía delante, que con el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. El pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. La reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Sí, la reacción de la iglesia es reunirnos nuevamente. Reunirnos. Y esto se vio desde el comienzo con Abraham, que es padre de un gran pueblo que es Israel. Ya Dios nos quería ir reuniendo. Después Israel rompe la alianza, se constituye. Y por eso hay una nueva alianza, nueva y eterna, la que hace Jesús a través del Espíritu Santo y de la Iglesia. Cuando Jesús estaba en la cruz, ahí vi una palabra que me llamó la atención en lo que estaba leyendo, esto lo saqué del Catecismo y de otros libros. Decía, del costado de Cristo dormido, entre comillas, en la cruz, y ahí uno se recuerda de Adán dormido, que sea la costilla, ¿verdad? Del costado de Cristo dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la Iglesia, que es la Eucaristía, es el agua y sangre que brotan de su costado abierto, cuerpo, sangre y Espíritu Santo. Es una analogía. Adán dormido, Jesús hace que nazca Eva de Adán dormido y hace que nazca la Iglesia de Cristo, entre comillas, dormido, muerto en la cruz, cuando el soldado le entierra la lanza. ¿Ya? Ahora, dice San Gregorio Magno, dice, nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la Iglesia que Él asumió. Y si ustedes recuerdan, aquí se introduce la palabra persona, no dice un cuerpo, dice persona. Y ahí se me vino inmediatamente la persona y las tres personas de la Santísima Trinidad. ¿Ya? Dios uno y trino, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas, una sola naturaleza. Y aquí San Gregorio Magno habla de nuestro Redentor, muestra que forma una sola persona con la Iglesia que Él asumió. Y como les decía antes, Jesús está ahora en el cielo, como siempre lo ha estado, como segunda persona de la Santísima Trinidad, pero ahora está Jesús también con naturaleza humana. ¿Ya? Antes no, hasta donde yo entiendo, no estaba como con naturaleza humana. Ahora sí está con naturaleza humana en el cielo. Y esa persona la conforma la Iglesia y Jesús, la segunda persona.
¿Me explico? Ya no es solo la segunda persona, no es solo el Hijo, ahora es la Iglesia. ¿Quiénes somos la Iglesia? Nosotros, todos los bautizados. Entonces, lo que nos muestra Jesús, lo que nos muestra Dios, es que, yo no sé si estoy equivocado, ahora el Padre me puede corregir, pero es como que ya nos está introduciendo la Santísima Trinidad. Y es indescriptible, o sea, no lo puedo decir, no sé cómo va a ser, pero es algo inimaginable, pero ya está ocurriendo. Y en Efesios 5, 31, 32, recién ahora entiendo un poquito más esta palabra. Dice en Efesios 5, 31, 32. Dice, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. Ahora entiendo un poco más, porque está hablando de Cristo y la Iglesia. Yo antes lo relacionaba con las personas, hombre y mujer. No, está hablando de Cristo y la Iglesia. Y dice, gran misterio es este. Sí, yo no lo puedo entender, pero lo creo. Pero algo maravilloso. Dice, lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Eso lo dice San Agustín. Por eso les decía yo que ahora me di cuenta de la diferencia de que la segunda persona, Jesús, siempre ha estado en la Santísima Trinidad, siempre. Pero solo ahora, después que vino y resucitó, solo ahora está también con naturaleza humana, naturaleza, humana. Y nosotros estamos llamados, y el Señor nos va a reunir, nos reúne, para que estemos en la Santísima Trinidad. ¿Ya? Y eso lo hace a través de la Iglesia. La Iglesia es este cuerpo del que Cristo es la cabeza. Vive de Él, en Él y por Él. Él vive con ella y en ella. Ahora voy a hablar un poquito sobre las cuatro como propiedades que tiene la Iglesia. Que la Iglesia es una, es santa, es católica y apostólica. Y todo esto es dado por Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Por qué es una? Es debido a su origen, debido a su fundador, porque es Dios uno y trino. Es una. Jesús con su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. Entonces la Iglesia es el cuerpo de Jesús, nos une en un cuerpo, somos uno. Hay algunas causas de ruptura de esta unidad. ¿Cuáles son las causas? Todos productos del pecado son la herejía, la apostasía y el cisma. ¿Ya? La unidad de la Iglesia excede las fuerzas y la capacidad humana. Por eso hay que poner toda la esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para con nosotros y en el poder del Espíritu Santo. Sin nosotros nada podemos, como dice Jesús. Todo es, tenemos que confiar en su poder, en lo que hace Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo en la Iglesia Católica y en nosotros. Segundo, la Iglesia es santa y santificadora, pero es santa. Y entonces la gente nos dice, pero la Iglesia Católica tanta cosa que se ve, tanto pecado. Sí, pero la Iglesia es santa porque Cristo la santifica, la dirige el Espíritu Santo y nos llama a nosotros pecadores. Nosotros la manchamos, pero es santa porque la dirige el Espíritu Santo.
En la Iglesia está depositada la plenitud total de los medios de salvación. La Iglesia congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación. ¿En quién la Iglesia es santa? Perfectamente santa, ya. En la Santísima Virgen María, ¿ya? En la única. Tercero, la Iglesia es católica, es decir, universal. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Dios quiere que la Iglesia llegue, el mensaje llegue a todo el género humano. La Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza, en la unidad de su espíritu. La realmente es que todos conozcan a Jesús, todos conozcan el mensaje de salvación. Pero como les decía, si alguien no lo conoce, igual puede ser salvo, pero por acción de Jesús en la Iglesia Católica, por toda su acción sacerdotal. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión. Esto se refiere a otras iglesias que bautizan, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. La Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imágenes del Dios desconocido pero próximo, ya que es Él quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. La Iglesia Católica es necesaria. En ella entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios la fundó por medio de Jesucristo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Esto ya para lo que sabemos, ¿ya? Esta afirmación no se refiere a los que, sin culpa suya, no conocen a Cristo y a su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de los que les dice su conciencia. Cuarto, la Iglesia es apostólica. ¿Qué quiere decir eso? Que está fundada sobre los apóstoles. ¿Ya? En Juan 20:21 dice: Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Esto decía a los apóstoles. Por lo tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. En Mateo 10:40, estoy nombrando la palabra. Mateo 10:40. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Eso le decían los apóstoles. En 2 Corintios 3:6, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu. Y en 1 Corintios 4:1 dice: por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Todo esto habla de los apóstoles. Y en Apocalipsis 21:14 dice: la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Ya? ¿Y quién era la ciudad? En la iglesia. Dice: esposa del Cordero, ciudad santa que bajaba del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios. Y la muralla de la ciudad se asienta. La ciudad se refiere a la iglesia. ¿Ya? Eso quería decirle, gracias a Dios, Señor. Así que, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor,
nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre.